Muy buenas noches y bendecidos todos y bienvenidos a otro estudio bíblico de miércoles en la noche. En esta noche estamos en el volumen número 8 y el tomo número 4. Esta es una continuación de Romanos capítulo 9 que estuvimos hablando la semana pasada. Fue un tema bastante bueno el que comenzamos a hablar. Hablamos un poco acerca de los hijos de las promesas. Hablamos de que no todos los que están en Israel son israelitas y hablamos que Dios creó unos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, de la misma forma que también preparó unos vasos de ira preparados para destrucción. A modo de repaso, quiero decir que la semana pasada, cuando hablamos de los vasos de ira preparados para destrucción, la mayor parte de las Biblias dice destrucción. Y hablamos acerca de Hebreos capítulo 2 y verso 14, cuando la Biblia dice que Cristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Utiliza la palabra para destruir. La palabra destruir es muy importante por causa de que ahora cuando tocamos los vasos de ira, Pablo nos explica y nos dice que esos vasos de ira fueron preparados para destrucción también. Es decir, que llegamos a una conclusión de que de la misma forma que Satanás fue destruido con la muerte y la resurrección de Jesucristo, también ahora los hijos de destrucción tienen un momento donde son destruidos también. Hay muchas teologías que enseñan que los que no se salven, y obviamente cuando se habla así en esas teologías es porque no se conoce este misterio de los vasos de ira y de los vasos de misericordia, ¿no? La semana pasada hablamos de cómo Pablo, cuando habla de Dios, dice: no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, uno para misericordia y otro para destrucción. Eso fue lo que en sinopsis estuvimos hablando. Ahora, continuando con este pequeño comentario y prefacio que estamos dando, de la misma forma que Dios destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, también dice la Biblia que los vasos de ira serán destruidos porque ya no tienen ningún uso, ya no tienen ningún propósito de ser. Pensamos cuando conocemos esto, que si Dios creó un vaso de ira preparado para destrucción, meterlo en un lago de fuego a que arda por toda una eternidad no sería justo, porque Él fue quien creó ese vaso para eso, ¿no? Por ejemplo, el diablo fue creado para un propósito. Pastor, el diablo fue creado. Fíjese, hay teologías que enseñan que el diablo fue una criatura perfecta en todos sus caminos, que un día de su propio arbitrio se dañó y los planes del Señor se le frustraron, y en ese momento Dios perdió el control de su creación. Cuando yo se lo explico de esta forma, entonces usted puede ver por qué Dios es soberano. La semana pasada hablamos de supremacía y hablamos de soberanía. Diga supremacía y soberanía. Soberanía dijimos que es la voluntad de Dios hacer todo lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere y con quien Él quiere, porque Él es soberano. Entonces, en este asunto de la creación explicamos también que aquí nadie viene por su propio arbitrio. Explicamos que los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de hombre. Vamos a poner ese verso en pizarra, Juan capítulo 1, el verso 11 creo que es, Juan 1:11. Y estamos en un pequeño repaso. Un poquito más adelante, el próximo, el 13. Cuando, mire cómo dice, estos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son ¿qué? Son hechos por voluntad de Dios. Esos son los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria. Cuando usted entiende eso, entonces usted reposa y se queda tranquilo, porque usted llegó aquí por voluntad de Dios. Usted camina aquí
por voluntad de Dios, y de aquí usted se va por voluntad de Dios. Ahora, hay un detalle bien importante. Nosotros no podemos decir eso que yo acabé de decir ahora sin decir esto que voy a decir. Cómo usted llegue a la presencia del Señor, eso es cosa suya. Con qué galardón usted llegue, eso es cosa suya. Con qué usted puede llegar, talentos negociados. ¿Se puede usar esa expresión? Talentos negociados, porque a todos Dios nos dio talentos para que nosotros negociemos, para que nosotros vayamos y negociemos con ellos. Cuando usted llegue a la presencia del Señor, usted dará cuenta de todo lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, eso es para galardones, o sea malo, eso es para perder galardones. El juego que nosotros estamos jugando aquí ahora mismo, si se le puede decir así, es el juego de cómo usted va a llegar allá. ¿Va a llegar con las manos vacías? ¿Va a llegar alejado y avergonzado? ¿O usted va a llegar con la frente alta para que el Señor le diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Ese es el asunto. Pastor, yo sé que tú estás pensando en los que lleguen con las manos vacías. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Se van al infierno? No, no se van al infierno, pero esa gente sencillamente no van a tener la posición y los galardones que van a tener los que trabajen y los que vayan a hacer negocio en los trabajos del Señor. Eso se entiende, ¿verdad? Tú no puedes conformarte con solamente salvarte, porque la salvación es gratuita. Y la salvación es para todos los vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria. Lo que estamos haciendo aquí, estamos tratando de granjear, estamos tratando de negociar, estamos tratando de producir para llegar al reino con algo que nosotros hicimos. ¿Se entiende eso? Hay un tema que viene por ahí muy pronto que se llama el Tribunal de Cristo. Y en el Tribunal de Cristo vamos a hablar un poco de eso, por causa de que la gente piensa que aquí en la tierra ya todo el mundo está salvo, y como ya yo estoy salvo, pastor, yo no tengo que preocuparme por absolutamente nada. No, eso es un error doctrinal. A usted lo mandaron aquí a que usted produjera. Usted tiene que producir. Y eso es lo importante. Pastor, ¿producir para qué? Producir para que usted herede, no para que se vaya con las manos vacías. Al cielo vas a llegar. Mira, a la presencia del Señor llega gente salvos así como por fuego. Llega gente que llegaron porque el cuerpo les fue destruido para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Todos lo sabemos. Lo ponga en sus notas si quiere. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Lo dice claramente que hay personas que van a llegar salvos así como por fuego. Y en Primera de Corintios, capítulo 3, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de esto, te deja claro que podemos llegar con las manos vacías, podemos llegar con las manos llenas. Dice que la obra de cada uno será aprobada porque el fuego la va a probar. Y sencillamente, mire, el fuego no es allá arriba, el fuego es aquí ahora. Aquí es donde se prueba lo que tú estás haciendo. El fuego de prueba. El apóstol Pedro una vez decía: no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice. Aquí es donde tú eres probado. Aquí es donde tú estás acumulando para esos galardones. Es aquí en la tierra. Cuando llegues allí, simplemente lo que se va a discutir el récord de lo que tú tienes. Eso es todo. ¿Ok? Yo no sé cómo será eso. Posiblemente es un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que va a ser la transformación de tu cuerpo. Dios no necesita un reloj, ni un horario, ni un appointment contigo de 45 minutos para atenderte. No, ¡puf! Él lo hace así, inmediatamente ya tú fuiste juzgado y recibiste lo que recibiste. Yo pienso que va a ser así, porque son billones de personas. Imagínense usted que hagan una fila allá arriba, como hacen la fila acá abajo en el registro de vehículos de motor. Usted sabe que ese es el sitio que más usted odia, ir al registro de vehículos de motor. Y usted sabe por qué son así, porque lo que ellos tienen no lo tiene nadie más, y usted no tiene alternativa, se tiene que quedar ahí. El donde único te van a dar la licencia de conducir es ahí. Amén. Ok, entonces, cuando terminamos el estudio la semana pasada, entramos en una dinámica de discusión.
que fue tremenda. A mí me gustó tanto la discusión que tuvimos. Hubieron muchos tipos de preguntas, porque cuando hablamos de los vasos de ira y los vasos de misericordia, las cabezas estaban caminando. Y algunas personas preguntaron, ¿cómo es eso? ¿Cómo es aquello? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo Dios trata con esto? Oiga, yo creo que estuvo mejor, lo debimos de haber grabado. Pero de todos modos nos quedamos en el versículo 21 y ahí es donde vamos a comenzar en esta noche. Pablo pregunta y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Diga, ira, poder. Aquí estamos hablando de una de las cosas que Dios aplica que no es muy positiva. La ira de Dios, cuando viene sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? Aquí está hablando del faraón. Mira lo que dice ahora. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Mira el versículo 24. Ahora Pablo identifica quiénes son esos vasos. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de ¿dónde? Es decir, que aquí hay que llegar a una conclusión, que el grupo de vasos de misericordia preparados para gloria se compone de dos gentilicios, gentiles y judíos. Ahí está metido el pueblo de Israel que todavía lo espera a él. ¿Ustedes sabían que hay un pueblo que lo espera? Israel sencillamente no le creyó. Cuando digo Israel me refiero a los que son hijos de la promesa, porque no todos los que están en Israel son israelitas. ¿Ok? Entonces 25 dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Ahí está hablando de nosotros los gentiles, que Pablo va a explicar en los próximos capítulos que siguen. Somos, los gentiles fuimos injertados a la vid. Nosotros somos un olivo silvestre del monte, como dicen en Puerto Rico, silvestres del monte. Y ese olivo fue injertado a la vid. Dios nos incorporó a la vid por medio del sacrificio de Cristo. Por eso es que Pablo decía que de él toman nombre todas las familias de la tierra. Ahí están los judíos y están los gentiles, pero es a través de él, fíjate. Es decir, que Cristo para nosotros es muy importante. Fue muy importante su obra, porque de ese proceso, ahí fue que Él nos incorporó a la vid. ¿Ok? Entonces, ahora Dios tiene un pueblo que se compone de judíos y de gentiles. Una vez cuando en parábolas Él hablaba, ya en Juan 10 Él decía, hay otras ovejas que no son de este redil, a ellas también me conviene ir, pero cuando ellas vengan, dice, los voy a llamar un rebaño y un pastor. Fíjese, y ese rebaño se componía, él hablando en parábolas, de judíos y de gentiles. ¿Ok? Yo hablaba hace poco con un judío que él me estaba hablando acerca de las 12 puertas que tienen las murallas de Israel. En Jerusalén hay unas murallas y hay una puerta en específico que esa puerta está sellada porque esa puerta está reservada para la entrada del Mesías cuando Él venga. Hermanos, yo firmemente pienso que Jesús va a entrar por esa puerta. Dije Jesús. Ellos esperan al Mesías. Él me dijo que solamente faltan 2300 y pico de días nada más para Él venir. Imagínense. Entonces cuando me dijo eso, o 2000, fueron 2300 y pico de días, o 2300 y pico de años, 200 y pico de años que faltaban. Ellos están muy seguros de eso. Los que esperan al Mesías saben cómo lo esperan y cuándo viene. El único detallito es que cuando el Mesías le llegue, le va a enseñar las manos. Y cuando ellos le vean las manos, van a hacer Tommy, Tommy.
Dummy, tonto. El que crucificaron, lo crucificamos, ese era el que estábamos esperando. Y mire, ¿quién va a decir que cuando Él venga en toda su gloria y le vean las manos? La Biblia dice que aún los que le traspasaron le van a ver. Imagínate. O sea, Dios tiene ese momento reservado. Mira, si Él estaba ansioso de venir a participar de carne y sangre, si Él estaba ansioso de ir a la cruz del Calvario, ¿se acuerdan una vez que Él dijo: hay un bautismo con el que yo tengo que ser bautizado? Hablando de su muerte, que Pablo nos explica en Romanos 6 cómo su muerte se llama un bautismo, ¿no? Y dice que nosotros fuimos bautizados juntamente con Él en su muerte. Él decía: ¿cómo me angustio hasta que ese bautismo llegue? Pero fíjese, usted puede imaginarse la ansiedad que tiene Él por entrar por esa puerta. Lo de Jesús no se ha acabado todavía. Hay gente que piensa: no, ya Él descansó. La Biblia dice que Él murió, Él resucitó. ¿Y usted sabe lo que hace Él ahora? Está intercediendo. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Esto no se ha terminado. Pablo dice en Corintios que va a llegar un momento cuando entonces se termine y Él va a pasar, dice, toda la manifestación y la majestad la pasa a lo que se llama el título de Padre. ¿Lo han leído cuando dice después entregará al Padre todas las cosas? Lo que está diciendo ahí no es que el nene viene donde papi, no. Lo que está diciendo ahí es que ya su proceso de hijo, su proceso de intercesor termina y Él vuelve a ser otra vez Dios sobre todas las cosas. Pero ese tiempo no ha llegado todavía. Israel no lo ha visto y nosotros no hemos recibido nuestro cuerpo glorificado todavía. ¿Y cuántos esperan eso? Mire, si Él está ansioso por pasar por las puertas de Jerusalén, yo estoy más ansioso que Él, esperando que este cuerpo de la humillación nuestra sea transformado en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y yo espero eso. Hay muchos que no creen eso, hay muchos que no lo esperan. Yo lo espero, ya yo estoy cansado de estar aquí. Bueno, inclusive la misma palabra nos dice que el espíritu nuestro espíritu gime dentro de nosotros mismos, deseando ser revestido, o sea, vestido de nuevo de aquella habitación celestial que nosotros teníamos. Pastor, ¿es una nueva? Es la misma que tú tenías. La Biblia dice que nosotros tenemos una habitación en el cielo, reservada en los cielos. Cuando hay un RSVP envuelto, hay una mesa con número, ¿sí o no? Hay una silla con número, ahí se va a sentar fulano de tal. El cuerpo suyo ya está reservado allá en los cielos, esperando hasta que se termine el asunto con este cuerpo. Mire, eso yo lo respiro por los poros. Si usted me quita eso a mí, yo me voy de aquí y yo no vuelvo a predicar. Porque esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza de gloria. Pablo dice en Romanos que fuimos salvos en esperanza. ¿En esperanza de qué? En esperanza de que venga lo que estamos esperando, lo por venir. Amén. Como que me desvíe un poquito ahí, ¿sí? Ahora, mire lo que dice el verso 26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo dijo Oseas y lo dijo Isaías, que íbamos a ser un pueblo amado y llamado hijos por Dios. Vamos al 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar. Oiga esto, que esto es bien interesante. Tan solo el remanente será salvo. ¿Qué está diciendo ahí? Que esa arena la van a meter en un sedazo y le van a hacer así. Y no toda la arena de la mar va a ser salva. Fíjese, cuando Dios llamó a Abraham a la playa por la noche, le dijo: ¿ves la arena de la mar? ¿La ves? ¿La puedes contar? Pues así van a ser los hijos de tu descendencia. Y después lo miró por el cielo y dice: ¿tú ves el cielo? Mira las estrellas, ¿las puedes contar? Así va a ser tu descendencia, le dijo. Ahora, mira el verso 28. Porque el Señor ejecutará su ¿qué? Estas son palabras mayores, ¿oyó? Pablo está diciendo que el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ahora viene la explicación. Como antes dijo Isaías:
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos semejantes. ¿Cuál es la explicación para eso? La explicación es que aquí hay mucha gente, pero de toda esa gente Dios viene a dictar una sentencia donde muchos, al igual que Sodoma y Gomorra, van a arder y solamente un grupo, un remanente pequeño, se va a salvar. Con esto yo me atrevo a decir que se van a perder más que los que se van a salvar, porque eso es lo que da a entender esto aquí, ¿ok? Usted no tiene que discutir conmigo por eso. Si usted difiere, está bien, ¿ok? Ahora, 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y yo quisiera poder contestar esto ahora. Se lo voy a adelantar así en una capsulita. Sí, Dios quiso que fuera de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque Dios endureció a los de Israel para que usted y yo pudiéramos entrar. Dios los endureció a ellos para que nosotros pudiésemos entrar. Mira qué cosa tan tremenda. ¿Y sabes qué más dice la Biblia? Que Dios, haciendo esto, los incitó a ellos a celos. Qué Dios tremendo, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué Dios hace eso? Por una sola razón. Porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere y lo hace como quiere. Y no, pastor, ese es su pueblo. Ese pueblo, ¿cuántas veces no lo quiso destruir? Que le dijo a Moisés: ¿quieres que los deshaga todos aquí ahora mismo y los mate a toditos y te dé una nación nueva? Mire, yo pienso que si Moisés hubiera dicho que sí, a lo mejor lo hubiera hecho. Lo que pasa es que ya Moisés había invertido, tenía mucho stock invested. Ya él había investido muchos años con Israel y dijo: no, mejor sácame a mí del libro de los vivientes, pero a ellos no me los toques. Aunque él a veces le quería romper la cabeza a todos ellos. Mire, cuando él bajó del monte con las 2 tablas, él quería agarrar a Aarón, su hermano, por el cuello y darle contra el piso. Porque después que estuvo allá tanto tiempo en el monte hablando con Dios y transando con Dios, baja con las tablas de la ley y encuentra a su hermano, tremendo becerro de oro y tremenda fiesta que tenía. Y él dice: pero ¿qué has hecho? Le dijo: tú estás loco. Y Aarón le dijo: no, es que el pueblo ya estaba inquieto porque tú no llegabas. Mire qué clase de... Usted ve cómo Dios trata con su gente, de la forma que Dios trabaja. La semana pasada también dijimos que Jesús, cuando oró por los discípulos, Jesús dijo por su boca: de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Y ahí estaba hablando de Judas. Yo quiero llevarte a un pequeño pasaje que está en Jeremías. Búscalo por ahí, María. Jeremías capítulo 18. Yo quiero que tú veas esto conmigo. Pienso que puede ser interesante para tus notas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él, el alfarero, trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ya ahí no había detalles. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Sin embargo, cuando usted analiza estos versos, ¿a quién le viene a la mente a usted? A Judas. Judas traicionó al maestro por 30 piezas de plata, ¿sí o no? Judas andó por 3 años y medio con el Señor. Sin embargo, extraía de la bolsa, conspiraba por las espaldas de Jesús
aunque Jesús lo conocía. Un día Jesús se le acercó al hombre y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque ya lo conocía. En otra ocasión, allá en la última cena, Jesús dijo: de cierto os digo que hay uno aquí entre nosotros que es diablo. Imagínate. Pedro se asustó, los demás discípulos ahora se asustaron. Seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré, hasta que él secretamente: mira, el que moje conmigo en el vaso, ese es. Y precisamente Judas vino y mojó con él. Pero fíjese, ese pasaje que estábamos viendo, cuando usted ve a Jeremías en casa del alfarero, el vaso que el alfarero tenía en la mano se le echó a perder. Entonces dice que lo cogió y lo arregló y lo hizo como mejor le pareció y ya lo tumbó. Pero entonces eso te deja pensando, porque cuando Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata, dice que después que lo vendió entró en un remordimiento. Y cuando entró en el remordimiento y vio que la cosa era en serio y a Jesús lo sentenciaron a muerte, él no pensaba que iba a pasar eso. Cuando lo sentenciaron a muerte, dice que el remordimiento le cayó por dentro. Empezó a sentirse mal y dijo: he entregado sangre inocente. Y entonces derramó las monedas y él fue y se ahorcó. Yo siempre le decía a los hermanos: ten cuidado con la Biblia, cómo tú la interpretas, porque hay un verso en Lucas que dice: y Judas fue y se ahorcó. Pero hay un verso en Mateo que Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces la Biblia hay que trazarla bien, porque puede terminar con una soga al cuello, ¿no? Esa es la famosa frase de que un verso fuera de contexto se convierte en un pretexto. Judas se ahorcó, las monedas las derramó, y usted sabe lo que dijeron los principales. Los principales dijeron: este dinero no lo podemos meter otra vez al tesoro, porque este es dinero que es precio de sangre. Fíjate. Y usted sabe una cosa, dice que cogieron el dinero y hicieron ¿qué? Alguien que me diga, ¿qué hicieron con el dinero? Dice que fueron y compraron el campo del alfarero. Adivine qué alfarero era ese. Ese que usted está viendo en la pantalla. Compraron el campo del alfarero. Pero ¿sabes lo tremendo de todo esto? A Judas lo enterraron en ese campo. Era un cementerio. Lo enterraron en ese campo. Ahí Jeremías había visto un alfarero haciendo un vaso que se le dañó. Y yo siento la presencia del Señor cuando te digo esto. Pero ¿sabes lo que decía el salmista? El salmista, cuando escribió, dijo: sea su salario para su sepultura. Hablando de Judas. Habló de la familia de Judas. ¿Y sabes lo que dijo? Como Judas lo entregó, dijo: agóbiales las espaldas para siempre a toda esa gente. Fíjate, Judas venía posiblemente de una cepa, de una raza de hijos de perdición. Y esa pregunta surgió aquí la semana pasada, que si a hijos de salvación o a vasos de misericordia le nacen hijos de perdición. Dios hace como Él quiere. Hay un verso que está en Primera de Corintios, el capítulo 7, no me acuerdo cuál verso es, pero dice que cuando una pareja está en los caminos del Señor, que son hijos de Dios, dice: de otra manera vuestros hijos fuereis inmundos, mas ahora por causa de ustedes son santos. Casi siempre Dios envía hijos de misericordia por las familias que son vasos de misericordia. Dios hace las cosas bien. Eso es lo único que te voy a decir. Ese era un detallito sencillo para que piense. De Judas se escribió bastante en la Biblia, porque Judas ejecutó un papel bastante importante en lo que fue toda esta travesía de la encarnación, del crecimiento y finalmente del final de la vida de Jesús. Amén. Ok, vamos al verso 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? ¿Han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella. Aquí está el detalle. No por fe. Fíjate, en Israel nunca hubo fe.
Por eso fue que aquella vez que el centurión le dijo a Jesús: mira, di la palabra de aquí y mi mozo sanará. Jesús tuvo que decir: de cierto les digo que en este hombre, miren, ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Era que en Israel no había fe, porque Israel iba detrás de la promesa, y aún hasta el día de hoy los que están esperando al Mesías, que son vasos de misericordia preparados para gloria, no le están esperando por la fe que lo creemos nosotros, lo están esperando por promesa de que el Mesías volvería otra vez para ellos. Fíjate, ellos están afianzados y aferrados a una profecía, a una palabra profética. Nosotros lo esperamos por fe. Usted y yo lo esperamos por fe. Nosotros no tenemos que decirle al Señor: no, porque tú dijiste con el profeta tal, aunque se dijo que venías otra vez. No, con sencillamente Él decirlo por su boca. Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A mí me basta eso. ¿Y a usted también? A mí me basta con que Él ya dijo que me viene a buscar. Eso es suficiente. Bueno, Dios es tan misericordioso que hasta nos mandó detalles con el apóstol Pablo. Dice que va a bajar del cielo y se va a detener en las nubes. Con la gloria tan tremenda que viene, dice que se va a iluminar todo el universo cuando Él baje. Zacarías decía que aquel día no será ni de día ni de noche. Pero la razón por la que Zacarías decía eso es porque si Él viene de noche, se va a alumbrar como de día. Y si Él viene y aquí está de día, se va a poner más de día todavía. Porque el sol, como yo decía anteriormente, es un flashlight con las baterías agotadas al lado de la gloria de Dios. Hermano, yo firmemente pienso que ese día esto se va a iluminar de una forma. Como cuando usted entra a un cuarto que está todo pintado de blanco, que usted hace así y las pupilas se le encogen, por causa de que es mucha la luminaria. Así va a ser el día de la venida del Señor. Yo espero ese día. ¿Usted lo espera? Yo espero ese día. Versículo 33. Y como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en Él no será avergonzado. Hablando de Jesucristo. Las palabras claves que nosotros tocamos en esta lectura son adopción. Adopción es importantísima porque adopción es una palabra que habla del proceso legal por el cual se obtiene la tutela de un individuo, ¿sí? Hay un papeleo que usted hace ahí en una adopción que automáticamente ya en las leyes gubernamentales de nuestro país o del país que sea, ese niño queda adoptado como hijo legítimo. Usted lo puede reclamar en sus taxes. Usted puede decir que su hijo, ya ese hijo está afiliado a usted en todos esos aspectos. La próxima palabra es promulgación. Promulgar algo es anunciar algo. Cuando usted promulga, usted anuncia. Para nosotros es importantísimo entender eso, porque usted y yo no fuimos llamados para entrar al camino del Señor y acostarnos en una hamaca. Ya estoy salvo, ya me olvido de todo el mundo. No, usted tiene que buscar. Pablo decía: ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no van a ser enviados? Usted y yo tenemos una responsabilidad. Voy a decirlo mejor. Usted y yo tenemos una encomienda. No, voy a ir más allá. Usted y yo tenemos una obligación. Pablo decía: ay de mí si yo no predico este evangelio. Usted y yo tenemos la obligación, la responsabilidad y la encomienda de predicar el evangelio. Si usted no predica el evangelio, entonces usted pierde el propósito. Usted entonces existe aquí, pero no está haciendo nada. La próxima palabra era patriarcas, por causa de que esos patriarcas de la antigüedad fueron los que iniciaron todo este proceso. Dios inició este proceso a través de ellos. Descendencia es importantísimo, porque la descendencia habla de cómo Dios a través de los tiempos continuó promulgando y continuó en la manifestación de la promesa que Él hizo hasta que llegó Jesucristo. La palabra elección es muy importante porque hay una elección entre hijos de misericordia
y hijos de ira. Hay una elección entre vasos de ira y vasos de misericordia. Dios preparó los vasos de ira para destrucción y preparó los vasos de misericordia para salvación. Mire, hermanos, la Biblia es muy clara con esto. No sé por qué la gente lucha tanto con esto. No sé cómo hay creyentes que no entienden. Ellos tienen la misma Biblia que usted y yo tenemos. Estamos en el capítulo 9 de Romanos. Lo dice en blanco y negro. Alfarero, ya sabemos que el alfarero es una analogía que el Señor usa y que Pablo utiliza para hablar de cómo el alfarero crea dos vasos. Pues así es que Dios nos crea a nosotros. Como el alfarero crea un vaso del barro, Dios crea a sus hijos, le crea cuerpos del vaso, del barro, ¿no? Remanente es bien importante porque remanente es el grupo que queda de un gran grupo. Los sobrantes, ese es lo que quedó de aquellos que habían saqué, ese es el remanente. Sentencia es importante también por causa de que hay personas que no piensan que Dios tiene una sentencia. Dios sí tiene una sentencia sobre esta tierra. ¿Sí? La tiene. Lo acabamos de leer. El Señor viene con una vara de hierro a gobernar. Viene con una vara de hierro a poner orden. Viene a acabar con el desorden que hay aquí. Dios va a enseñar a esta tierra cómo es que se vive de verdad. Yo sé que tú estás pensando en el milenio, ¿verdad que sí? Está bueno que pienses en eso. Vasos de ira y vasos de misericordia. A la parte de atrás de su panfleto hay unas instancias donde se mencionan los dos tipos de simientes y yo pienso que esto es importante que lo toquemos. La primera que se habla está en Génesis capítulo 3 y verso 15. Pónmelo ahí, María. En Génesis 3:15, tan pronto la serpiente hace su papel, tan pronto la mujer hace su papel, tan pronto el hombre desempeña su papel, Dios comienza a repartir sentencias. Y aquí hay una sentencia donde Él dice: pondré enemistad entre ti. Hay un estudiante aquí intrépido que me diga con quién estaban hablando ahí. Mira el verso con cuidado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Con quién Dios estaba hablando ahí? Estaba hablando con Satanás. Y yo sé que tú estás pensando, y yo sé lo que tú estás pensando. Entre tu simiente y su simiente. Fíjese, Génesis 3:15 ya comienza a decirte que en esta tierra hay dos tipos de simiente. Hay una simiente que son vasos de ira y hay una simiente que son vasos de misericordia. Las dos primeras criaturas que le nace a esta mujer, la simiente de la mujer, ¿quiénes fueron esas dos simientes? Caín y Abel. Ahora, vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 12, para ver si había una diferencia entre esas dos simientes. Mire cómo dice Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era de quién. Fíjate, Juan en una revelación tan poderosa, en unas palabras tan sencillas, te dice: no como Caín, que era del maligno. Ahí usted puede ver que ahí están las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Abel era una criatura que era simiente de la simiente de la mujer. Entonces, yo me estoy riendo porque yo te voy a decir algo ahora, pero no te lo voy a decir. La simiente, la mujer representa a la iglesia. La mujer representa a los hijos de Dios, ¿sí o no? Porque dice la simiente de la mujer. El niño nació por la mujer, pero la simiente que había ahí no era de la mujer. Fíjate. ¿Tú recuerdas cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María?
María preguntó, ¿cómo va a ser esto? Él dijo, mira, el Espíritu Santo va a ser, mira María, no temas porque lo que en tu vientre es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces cuando tú miras el engendramiento de Jesús en el vientre de María, tú retrocedes y vas al vientre de Eva, y entonces en el vientre de Eva tú encuentras dos tipos de vasos, uno para honra y uno para deshonra. En el vientre de Eva entonces habían dos vasos, había uno para honra y uno para deshonra. Aquí ahora Juan nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La pregunta es, ¿por qué las obras de Caín eran malas? Porque era malo. Ok, otra pregunta. ¿Y por qué era malo? Porque era del maligno. ¿Ven el punto, hermanos? Por eso cuando nosotros hablamos la semana pasada del vientre de Rebeca, que era otro vientre más, en el vientre de Rebeca había un Jacob y había un Esaú. Sin embargo, cuando Dios habla de Esaú y de Jacob. Y mire cómo dice Romanos, el capítulo 9, versículo 13. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? ¿Por qué lo aborreció? Porque era un vaso de ira preparado para destrucción. Pastor, ¿pero por qué es eso? Dios es soberano. Yo no puedo preguntarte, mira, dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Yo no puedo preguntar eso. Dios crea dos tipos de vasos. ¿Ok? Volvemos al panfleto a la parte de atrás. Juan capítulo 17, versículo 14. Y este es importante, 14 y 15. Aquí hay un grupo que es identificado por la misma boca de Jesús. Mira cómo dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué te está diciendo ese verso? Te está diciendo que de donde mismo era Jesús, de donde mismo venía Jesús, de ahí venían esos que aborrecía el mundo. ¿Lo ves en blanco y negro? Eran extraterrestres. E.T.s. Usted es un extraterrestre porque usted vino del cielo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que la ciudadanía nuestra es de los cielos. Amén. Verso 15. Ya lo tenemos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero esos son los hijos de Dios. Esos son los vasos de misericordia. Mira el otro verso. Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora mira el 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os ¿qué? Fíjate, ¿cuándo es que a ti te recuerdan algo? Cuando ya anteriormente tú lo sabías. Yo no te puedo decir, recuerda que si tú no lo sabías. Tú me puedes decir, no, recuérdate de qué, yo no sé eso. Pero ahí dice que el Espíritu nos recordará todo lo que se os ha dicho, o lo que os he dicho, porque tú fuiste enseñado. ¿Sí? Vamos allá. Juan capítulo 6, versículo 45, y ya estamos terminando. Escrito está en los profetas, y serán todos ¿qué? Enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó, ¿lo ves ahí? Ahí estábamos oyéndolo en predestinación. Lo oyó al Padre y aprendió de Él, ese es el que viene a mí. Por eso es que Jesús en Juan 10 decía, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué la conocen? Porque la habían oído anteriormente. Ellas, yo las llamo por su nombre y ellas me responden y ellas me conocen. Los vasos de misericordia conocen al alfarero que los hizo. Tú puedes dar vuelta por este mundo
Tú puedes tropezar con todo lo que tú tropiezas, pero eventualmente si tú eres un vaso de misericordia, ¡pam!, vas a llegar al Señor. Vas a llegar porque es que tienes que llegar. Es que está escrito que vas a llegar. Amén. Qué bonito esto. Primera de Juan 2:18. Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Esto es para que se sepa que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19 para sus notas. Mira Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Siendo desobedientes, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué? Fíjate, no fueron predestinados para tropezar, pero fueron destinados para tropezar, ¿verdad? Que es casi lo mismo. Desde el principio ya Dios los tenía destinados para que tropezaran. Si fueron destinados para tropezar, es porque ya tenían que tropezar. Por eso de Dios no hay quien se cuide. Tú no te puedes cuidar de Dios, porque es que lo que Él dijo que va a pasar contigo va a pasar, y por donde menos tú te lo imaginas. Perdón. Entonces, mira Juan capítulo 8, versículo 44. Y esto fue con un grupo que Él estaba hablando. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Fíjese, Jesús por su boca identificó a la simiente de destrucción. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Mira el 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es que tú no puedes creer si no eres un hijo de salvación. Finalmente, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis 17, 8. Y aquí está hablando de la bestia, dice, que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ahora identifican, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia, que era y no es y será. Ahí hay tres tiempos: el pasado, presente y el futuro. Pero fíjate, aquí hay un detallito que solamente te lo voy a decir para que tú no duermas esta noche. Hay unos eventos que ocurren y durante esos eventos hay hijos de perdición y hay hijos de salvación. Sencillamente los eventos no tocan a los que tienen la señal del Dios vivo. No los tocan. Y el último, Apocalipsis 13, 8, que es casi lo mismo. Mira cómo dice Apocalipsis 13, 8. Lo que yo quiero que tú mires con esto es que por toda la Biblia Dios habla de esas dos simientes. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Juan utiliza este lenguaje, pero en realidad cuando Pablo te habla de esto te dice antes de la fundación del mundo, que es lo mismo, ¿ok? Así que en blanco y negro yo pienso que el tema está claro. Hay dos vasos en este mundo, uno para misericordia y otro para destrucción. Esta es la segunda parte del libro de Romanos, capítulo 9. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches.